pues nos va llevando a través de unos encuentros con personas como su homónimo, o sea, Juan el Bautista, que se presenta como el padrino de la boda entre Dios y el pueblo, y Dios encarnado en Cristo Jesús. Algunos otros personajes, como la samaritana, en la que claramente hay un encuentro esponsal entre Dios y la samaritana. O sea, en la samaritana estamos representados, estrictamente hablando, el pueblo samaritano y en sentido amplio también nosotros. O sea, la relación de Dios con la humanidad se presenta bajo el modelo esponsal, o sea, esposo, esposa. Igual con la adúltera, vete y no peques más, el encuentro con la familia de Betania, y así bueno, con Nicodemo, con Tomás el Apóstol, con otros diversos personajes, pero vamos concretamente a lo que dice Juan sobre el matrimonio. Pues aparecen bastante claramente en esa semana inaugural. ¿Qué significa esto? Que como el Génesis comienza diciendo al principio era Dios, después era el caos, tal, y eh, usa una poesía en forma de días. El primer día Dios creó esto, el segundo día tal, y el sexto día crea a la pareja humana. Bueno, pues Juan va a ir exactamente lo mismo. Ustedes pueden leer el Evangelio. Dice, al principio estaba la palabra, que era la luz, y bueno, hace estas afirmaciones. Y dice que Juan, el Bautista, es el testigo de la boda entre Dios y la humanidad a través de Israel. Yo os bautizo. Después dice, al siguiente día, en este versículo, entonces ahí vean que ya va, y como en el Génesis, va dividiendo las acciones en forma de días. Contemplé el Espíritu bajar sobre las aguas y posarse sobre él. Sobre las aguas significa sobre el pecado, sobre el mal. Las aguas en las Escrituras significan el mal, la noche, el pecado. O sea, Cristo está por encima de las aguas. El tercer día, que es está en ese versículo 35, Rabí, ¿dónde vives? Entonces esto ya claramente suena a boda. ¿Dónde vives? Significa, quiero introducirme en la casa del esposo. O Dios, Cristo, introduce a la esposa en su casa, que era una de las ceremonias de la boda. En el versículo 43 de ese primer capítulo de Juan, dice, al día siguiente llama a los discípulos, a Natanael, que lo ve debajo de la higuera, y bueno, podemos comentar muchas cosas, pero que quiero que vayamos caminando hacia adelante a ver hacia dónde nos está llevando Juan, sin detenernos en la riqueza simbólica de todos estos pasajes. Pero en el que estamos en el cuarto día, ahí se acaba el primer capítulo y el segundo capítulo comienza diciendo 3 días después, o sea, el sexto día, otra vez el día de la pareja humana, pero también el día en que se introduce el mal y por tanto la necesidad de redención. ¿Ok? Y bueno, ¿qué pasa? 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba ahí. Estaba ahí no significa que coincidió, no. De María, cuando se dice que stabat mater, significa estuvo de pie, presente como esposa, viendo y que no faltara nada. Y también fue invitado Jesús a la boda. Aquí hay una cantidad de enseñanzas. Los esposos a veces, aunque se casen por la iglesia, no invitan a Jesús a la boda. O sea, invitar a Jesús a la boda significa invitarlo a la pareja, a acompañarles en la boda. Y, bueno, y también los discípulos, porque los discípulos son como los padrinos de la boda. O sea, invitar a los discípulos. Entonces sí eran parientes, porque realmente Cristo y María asistieron a una boda de fulanito y sutanita en ese pueblo de Galilea. Pero Juan va mucho más allá y nos va a llevar a otro mundo. Bien, y lo que pasa en todos los matrimonios, se terminó el vino. El vino es el amor, la ilusión. Bueno, todos los matrimonios, desde luego que van, se casan con toda la ilusión del mundo y tarde o temprano se desinflan. O sea,
se les vacían las vasijas del vino preparado para la boda. Significa que pues muchas veces nos preparamos, pero nos preparamos humanamente, pero no siempre con toda la potencia o no siempre con la presencia o la confianza en la gracia. El caso es que, como dice el texto, se quedaron sin vino. O sea, ahí vuelve a repetir, pero la madre estaba atenta y la única que se dio cuenta y le dice a Jesús, no tienen vino. O sea, no se arrodilla, ni huye, ni se pone histérica. No me imagino a María en con esas acciones. Más bien, expone a Dios la situación, a Cristo. Y pues esa es una forma de oración, exponer. No tienes que pedir, expon tu situación y ya verá Dios lo que hace. Y Jesús, que le responde, no le llama madre ni María, dice, mujer, que tienes que ver en mis asuntos, no ha llegado mi hora. Mujer significa esposa, esto en cualquier lengua. Y, bueno, excepto en español, que hemos deformado el término, y no ha llegado mi hora. La hora significa la cruz. No ha llegado el momento de la consumación, no ha llegado el momento de manifestarme a través de la cruz y por tanto la redención, pero pues aquí sucede un misterio o algo que no acabamos de entender y que tiene que ver con la participación humana en la redención. Nosotros, según algunas interpretaciones, con la oración podemos forzar el corazón de Dios a adelantar la hora. Es una de las explicaciones, hay otras. Pero bueno, entonces su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Está literalmente citando el Éxodo, donde los israelitas dicen, haremos todo lo que Dios nos ordene. Así el pueblo podrá oír lo que yo te diga y no volveré a dudar de ti. Entonces, estos israelitas, o sea, los sirvientes, que son también hebreos, dicen, acá está citando el Éxodo, porque se sabían de la Biblia de memoria, la escuchaban todos los días, cada sábado en la sinagoga, pero la aprendían en las escuelas. Caray, o sea, este es Dios y hay que obedecerlo. Si es Dios, es el esposo, es el novio. Y bueno, son tremendamente sabias las palabras de María. Y bueno, tremendamente ejemplares. Entonces, o sea, simplemente hagan lo que él les diga, que es lo que prometieron en el Éxodo ustedes, y continúa el texto diciendo, había ahí otra vez seis recipientes de piedra que usan los judíos para las purificaciones de unos 100 litros cada una, o sea, eran gigantes. Y esto es real porque existen todavía para las abluciones. Entonces Jesús dijo, llenen de agua estos recipientes y los llenan hasta el borde. Hasta el borde, ahí claramente está haciendo referencia a la omnipotencia divina, a la superabundancia de la gracia. Está casi citando el Salmo 23, tú llenas mi copa hasta los bordes, o sea, me llenas de amor, porque es lo que significa, o sea, todos los recipientes tienen un carácter femenino y eso es lo que significan. Jesús dijo, llénenla hasta los bordes y saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo. Ellos se lo llevaron y después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, o sea, no sabemos si se refiere a Cristo, o sea, lo llama al que hizo el milagro, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que los sirvientes sí lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Entonces le dice, todo el mundo sirve al principio el vino mejor y ya cuando todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad, pero tú has dejado el mejor vino para el final. Bueno, además de poético, simbólico, este texto es sumamente rico. El vino verdadero y bueno viene al final, o sea,
después de un trabajo, después de la pareja, podríamos traducirlo como que la pareja ideal se hace al final y no al principio. O sea, se va construyendo y con la ayuda de la gracia y con la ayuda de o sea, del esfuerzo humano también, pero, como habíamos visto aquí, de la fuerza de Dios. Y termina diciendo, este fue el primero de todos los signos. O sea, ya dijimos que esto se realizó el sexto día, y bueno, pues ahora este es el primer signo, la boda, es el primer signo, o sea, el primer sacramento de 7 que nos va a presentar Juan. Nosotros solamente los mencionaré, y ya después bajo una Cafarnaúm, junto con este texto, voy a saltarme ya alguna cosilla, junto con este texto aparecen otros que hacen referencia a Cristo como esposo. Por ejemplo, aquí los discípulos de Juan le dicen, bueno, se quejan de que Cristo está predicando, y él responde, el que tiene a la novia es el novio. O sea, él es el novio, Israel es la novia, pero el amigo del novio, o sea, el padrino, es el que le asiste, le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y yo disminuya. O sea, Juan se está presentando a sí mismo como el padrino de la boda. ¿Qué boda? Pues la boda entre Dios y Israel, la iglesia. Eh, Así es que, bueno, pues espero que sin agobiarnos y sin preocuparnos de no entender absolutamente todo, sí irnos familiarizando con este lenguaje, porque es el lenguaje que hay en el Evangelio, que si no lo conocemos es porque no leemos el Evangelio, ¿no? Pero está ahí. Inmediatamente, bueno, quedamos en Juan 2, que bajó a Cafarnaúm, inmediatamente aparece celebrando la Pascua en Jerusalén, y va a expulsar a los vendedores del templo, porque el celo por tu casa, o sea, por tu comunidad, me devora. O sea, el templo entendido como el lugar que representa el cuerpo humano, donde Israel se une como una esposa con Dios, pues resulta que está lleno de vendedores de todo tipo, incluso quizás había incluso ídolos, y bueno, el caso es que Cristo purifica el templo, que era una de las acciones propias de la mujer en la boda judía y entre los griegos y otras. Se baña, se purifica porque se va a casar, o sea, está a punto de celebrar la boda. Entonces saltan las autoridades del templo, que le dicen, bueno, ¿y con qué autoridad haces esto? Cristo les dice, destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Jesús hablaba del templo de su cuerpo, y ellos entendieron que hablaba solamente del templo de piedra. Bien, entonces ahora voy a mencionar simplemente los otros signos, los otros 7 signos, que es lo que estructura el Evangelio de Juan, pero que tienen mucho que ver con el matrimonio. Entonces ya vimos que, primer signo, las bodas. Dentro de la boda de Caná está metido esta alusión a la muerte de Cristo. O sea, Cristo esposo va a dar su vida, o sea, la destrucción de su propio templo, que es su cuerpo, por la esposa, o sea, la redención. Y pues eso es otro signo con el que Cristo se presenta como esposo. El segundo signo es la curación de un hijo que es extranjero, y bueno, eso nos lleva a otras cosas. Pero entonces la boda, ahora el hijo, Cristo también cura a los hijos, no solamente la relación de los esposos. El tercer signo, que también, bueno, todos son preciosos, además están llenos de simbolismos y de gestos. Cristo sana a un enfermo que estaba tirado al borde de la piscina de Bet Hesed, o Betesda, que significa la casa de la misericordia. Bet, casa, Hesed, amor, misericordia, pero amor, misericordia significa
el modelo de amor para los matrimonios. Es un amor que se abaja, que se pone al servicio del otro, que perdona hasta 1000 veces, hasta 1000 generaciones. Es un amor compasivo, paciente, todo lo que Pablo va a decir en la carta a los Corintios, el capítulo 13, es como el destilado de el Gesed, que en la Biblia significa amor, pero es ese amor de ponerse al servicio por el otro. Bueno, Cristo se presenta a sí mismo como el esposo que se pone como modelo y que se pone al servicio de la esposa. El cuarto signo, la multiplicación de los panes, el esposo que se ofrece a sí mismo como alimento de su esposa. De hecho, aquí Cristo va a instituir la Eucaristía, según el Evangelio de Juan. Por eso la institución de la Eucaristía no aparece en la última cena, sino aquí. Inmediatamente, o sea, en esa noche, con un montón de signos que aparecen, perdón, un montón de gestos que aparecen ahí, va a presentarse Cristo con su cuarto signo. O sea, sus signos son señales que nos indican que es Él. El cuarto signo es Cristo caminando sobre las aguas. ¿Esto qué significa? Que Cristo está por encima del mal, por encima del pecado, lo que ya habíamos dicho. Es el espíritu que al inicio del todo aleteaba sobre las aguas. O sea, por más males que tengamos o por más mal que uno esté, en todos los sentidos, física, moralmente, Cristo nunca va a estar por debajo. O sea, siempre tiene la potencia de recrear, de hacer nuevas todas las cosas, de rescatarte, como de hecho a Pedro, que Juan se da cuenta en esa madrugada que Cristo está caminando sobre las aguas, viene hacia ellos, pero es Pedro el que se lanza al agua y obviamente cuando deja de ver a Cristo, pues se comienza a hundir. Cuando los matrimonios dejan de ver a Cristo, pues se comienzan a hundir, pero que Cristo está ahí caminando sobre las aguas y puede sacarte, aunque estés ya dentro del mal, dentro de la oscuridad, dentro de la noche. El sexto signo, que también es muy conmovedor, Cristo sana a un ciego de nacimiento untándole barro en los ojos, un barro que él mismo ha formado con su propia saliva y la tierra. Lo que está diciendo Cristo es que Él es el creador que al inicio hizo al hombre de barro. Y no solamente lo crea, sino es capaz de recrearlo. O sea, Dios es capaz de hacer nuevas todas las cosas y al barro endurecido lo puede ablandar y rehacer. Y bueno, hay toda una teología ahí que tiene que ver mucho con el matrimonio, porque Dios puede sanar todas las heridas, puede rehacer el barro deforme, lo puede ablandar nuevamente para reestructurarlo. Y el último signo, el séptimo, en esta estructura de 7, como hemos visto, va a ser la resurrección. Y no podría ser otro porque pues, nuestra última realidad es la muerte, pero en la revelación cristiana, bueno, y en las aspiraciones humanas está la resurrección. Y no es casualidad que la resurrección la va a realizar en una familia. Entonces, matrimonio, hijos, familia. Entonces, va siguiendo el esquema de los salmos, de los enamorados que se casan, tienen hijos, y la mayor ilusión de estos esposos es ver a sus nietos y a sus bisnietos. Pues aquí está como esa secuencia. También el hecho de que sean 7, el 7 en la Biblia significa plenitud, pero también significa el culto. O sea, se llama una estructura sabática. Sabática significa que la semana está pensada como pues un tiempo en el que las personas se aman, trabajan y al final celebran todo lo que han hecho y todo lo que en Dios, que es el Sabbat. Bueno, pues aquí también Juan sigue ese ritmo sabático que es con el que comenzó la Biblia. Muy bien. Y bueno, Cristo hace varias afirmaciones de sí mismo que tienen también mucho que ver con el matrimonio. Ser pan de vida del otro, ser luz en lugar de ser oscuridad,
ser la puerta, o sea, no solo un obstáculo para el otro, para su salvación, sino verdaderamente ser puerta, ser un bello pastor, que es lo que realmente dice la Biblia, no dice buen pastor, dice bello pastor, significa que el bello pastor da la vida por la oveja, la oveja aquí significaría la esposa, o sea, estamos llamados a ir dando la vida por el otro, y llenas la copa, aunque camine por valles sinuosos, no tengo ningún mal porque mi esposo está conmigo, que es lo que va diciendo el Salmo 23. Ego eimi he anastasis kai ezo pehetzoe. Bueno, porque estas afirmaciones las hace Cristo en griego. Hopoime hokalos, de horaton probaton, Jefoz, tu cosmo, y en fin, todas estas afirmaciones, digamos, o con ellas se va presentando Cristo con un carácter esponsal, pero nos invita también a nosotros a hacer camino, a hacer la verdad, no mentir, a hacer la vida, o sea, promover el matrimonio, la fecundidad. Y yo soy la vid verdadera, significa, pues el matrimonio, estar unido a Cristo. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues participar de los sacramentos, irse metiendo. Bueno, como ven, es sumamente rico, y textos que aparentemente no tienen nada que ver con el matrimonio, pues ahí están totalmente presentes. Bueno, los escritos juánicos, o Juan, termina con el Apocalipsis, y el Apocalipsis, lejos de ser un libro de pues, destrucción, muerte, miedo, angustia, efectos especiales y fuego, no, es un monstruos, no, es un libro de bodas, o sea, es el libro con, o sea, la tapa final con la que se cierran todas las escrituras, y es un canto de esperanza a todas las personas que están padeciendo en este mundo la persecución, que puede ser de muchos tipos, las dificultades, pues nos dice que nos preparemos, que tengamos esperanza, que sobrellevemos estas dificultades, porque al final se va a celebrar la boda. De hecho, a partir del capítulo 19, pero ya en el 21, ahí ya baja la novia, que es toda la humanidad, bueno, los salvados, como una ciudad de cristal, como una esposa recién preparada para celebrar al esposo. Por eso, en este altar que encontramos en la Catedral de Gand, creo que está, que se llama Las bodas del Cordero, pues habla precisamente de los diversos personajes, ¿no? El Padre Todopoderoso, con Juan el Bautista, que es el padrino, por así decir, de la boda, María, que representa a la humanidad como esposa, y pues a los extremos no podían faltar Adán y Eva, que es como la pareja humana, o quienes representan a la pareja humana, que somos de hecho cada uno de nosotros, porque Adam es barro, o sea, tierra, o sea, cada uno de nosotros, como he dicho, unos ángeles tocando, otros cantando, y abajo diversas escenas. O sea, un jardín gigantesco, que es el jardín ya del paraíso, el jardín del cielo, en el que en el centro tenemos un cordero que está derramando su sangre por la esposa. Bueno, claro, aquí es una síntesis de todas las escrituras, aunque principalmente del Apocalipsis, porque el mismo Apocalipsis es un resumen de toda la Biblia y de toda la revelación, bueno, de gran parte de la revelación, y entonces el Cordero, con unos ángeles que están ahí incensando, está recibiendo a la iglesia representada en todos estos personajes, que son muchísimos, por ejemplo, las mártires, los mártires, los profetas y los personajes del Antiguo Testamento, los monjes y los papas, los ermitaños, los peregrinos. Aquí en realidad todos estamos presentes porque todos somos peregrinos, todos estamos llamados a ser soldados de Cristo, que son los que están aquí, los jueces, o sea, ser juez de uno mismo, o sea, ser crítico con uno mismo, agrandando un poquito la parte principal de este altar. Vemos ya más de cerca algunos de los elementos, el cordero, que significa
a Dios esposo, la fuente que significa la esposa, por eso los encuentros esponsales en la Biblia pues son en pozos, y allá vemos más cerca a los profetas que están ya viendo con sus propios ojos lo que ellos habían recibido por revelación, y tampoco es casualidad, allá atrás, bueno, muchos símbolos como la ciudad de Jerusalén, que ya ha bajado como una esposa para Jerusalén, que no es la ciudad como tal, sino la comunidad, pero representada en la construcción.